Los primeros años de la década de 1980 fueron tiempos increíbles para ser reportero de crímenes en el sureste de Florida. Me mudé desde Carolina del Sur en la primavera de 1980, y al hacerlo, casi dupliqué mi salario de $17,000 a $31,000 al año, lo cual para un reportero de nivel inicial era una locura de dinero en aquella época. Ni siquiera trabajaba para ninguno de los grandes periódicos de Miami. Estaba en una publicación mucho más pequeña y local. Quizás conozcan el Pinecrest Pioneer. Es un hecho muy morboso en el periodismo que, si sangra, vende, y la circulación del periódico había estado en aumento desde que la violencia por drogas en Miami comenzó a extenderse a los suburbios. Podía ser algo muy atroz también. Represalias de pandillas, asesinatos al azar, incluso bombardeos. De ahí que mi nuevo salario fuera tan bueno. Pero lo que empiezas a notar después de un tiempo de cubrir este tipo de cosas horribles es el efecto corrosivo que tiene en la sociedad en general. Es como si algo se infiltrara en el suministro de agua o infectara la conciencia colectiva. Y por un tiempo parecía que casi todas las personas en Pinecrest estaban involucradas en algo ilícito. Creo que para mí, personalmente, el ejemplo más claro de esto fue lo que llamo la historia más grande que nunca escribí. El sábado 31 de octubre de 1981, hubo una fiesta en una de las grandes casas de la avenida Maresa. Un vendedor de botes adinerado había permitido que su hija de 17 años organizara una fiesta de disfraces de Halloween en su jardín. Ella invitó a todos sus amigos y disfrutaron de la noche de sus vidas. Cerca de la medianoche, el vendedor de botes desconectó la música y educadamente pidió a todos que se retiraran. Todos salieron a las calles y poco a poco todos los amigos de la chica se fueron a casa sanos y salvos, excepto una. A la mañana siguiente, los padres de una chica llamada Christine Parks reportaron su desaparición al Departamento de Policía de Miami-Dade, y desde el principio el panorama no fue alentador. Todas las casas en la avenida Maresa, así como las calles que la rodean, están construidas sobre una especie de canal artificial que permite a los propietarios atracar sus botes junto a sus patios traseros. La policía rápidamente teorizó que, ya que algunas chicas habían ingresado alcohol a la fiesta, Kristen podría haber caminado sola, caído al agua y ahogado. Algunos dudaban de esta teoría, pues nadie había oído gritos o salpicaduras. Pero aún así la policía dragó el canal en busca de restos humanos, solo para descartar la posibilidad. Sin embargo, nunca encontraron restos humanos. 3 días después de la búsqueda, con la policía cada vez más desesperada, un camionero pasaba por el lago en la parte superior de la autopista South Dixie, cuando vio a una chica medio desnuda tambaleándose desde un parche de árboles al borde del camino. Detuvo su camión, salió y, después de cubrir a la chica con su chaqueta, le preguntó qué hacía allí sola y con poca ropa. El camionero dijo más tarde que la chica parecía estar borracha y que no recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allí. Lo único que recordaba era su nombre, Kristen Parks. Como te imaginarás, la familia de Kristen estaba encantada de verla regresar con vida, pero no había regresado ilesa. Tras un examen médico exhaustivo, se determinó que Kristen había sido drogada, secuestrada y luego repetidamente y brutalmente violada durante las siguientes 48 horas. En lugar de matarla, sus secuestradores la drogaron una vez más, la llevaron a la autopista South Dixie en medio de la noche y la abandonaron en una zona boscosa. Kristen se mantuvo relativamente calmada y estable mientras estaba bajo los efectos residuales de la droga, pero una vez que estos se disiparon fue una historia completamente diferente. El trauma de lo que había experimentado en esos días fue simplemente demasiado para su joven mente, y hasta donde sé, sufrió una crisis nerviosa total. Dejó la escuela, dejó de ver a sus amigos y, a pesar de someterse a un curso de medicación y terapia bastante radical, Kristen permaneció mental y emocionalmente devastada por los horrores que vislumbraba a través de la bruma de su memoria. Pero lo que empeoró las cosas 1000 veces fue el hecho de que la búsqueda de sus atacantes pronto se detuvo. La falta de progreso en la investigación fue recibida con temor y preocupación por los ciudadanos de Pinecrest, y algunos fueron extremadamente vocales en sus demandas de justicia. Ninguno más que el vendedor de botes en cuya casa había tenido lugar la fiesta. Este es el punto donde debo cambiar algunos nombres para protegernos tanto a ti como a mí de unas cuantas demandas bastante desagradables, imagino.
Y, hasta donde sé, nuestro vendedor de botes es aún un hombre muy litigante, y odiaría que te castigaran por hacerme el favor de leer esto en voz alta. Así que en lugar de referirme a él por su verdadero nombre, lo llamaré Señor Stone. Stone había ofrecido personalmente una recompensa de $10,000 a cualquiera que ayudara a llevar ante la justicia a los atacantes de Kristen, y hasta había ofrecido contratar a un investigador privado para acelerar el proceso. En cuanto al segundo punto, la familia de Kristen rechazó su ayuda, pero el señor Stone permaneció altamente y públicamente vocal en sus demandas de justicia. Incluso llegó a colocar una valla publicitaria fuera de su sala de exhibición por un tiempo, pidiendo información al público. Nos encontramos en una subasta benéfica en la primavera de 1982. Fue él quien sugirió que yo comenzara a investigar todo el asunto, ofreciéndome su total cooperación con la esperanza de que mis reportajes contribuyeran a atrapar a los secuestradores de Kristen Parks. No podía trabajar el caso a tiempo completo, aún tenía otras asignaciones, pero mi editor me dio permiso para trabajar en él siempre que pudiera, con la condición de que él tuviera la primera opción para publicarlo. La policía nunca había arrestado ni acusado a nadie por el secuestro de Kristen, pero aún así, había interrogado a un puñado de sospechosos en relación con el incidente. El primero era un joven con el que Kristen supuestamente había estado saliendo, y que había reaccionado mal cuando ella rompió con él. También había estado en la fiesta, pero gracias a varias coartadas fue descartado como sospechoso. El segundo fue un guardia de seguridad contratado por el señor Stone, para asegurarse de que los asistentes a la fiesta se mantuvieran alejados del canal en la parte trasera de la casa. El guardia de seguridad dijo que en un momento de la noche, Kristen se le acercó para iniciar una conversación. El guardia afirmó que Kristen mostraba signos de intoxicación, así que, temiendo que alguien hubiera introducido alcohol a la fiesta, fue a informar al señor Stone. Stone le indicó al guardia que volviera a la fiesta, buscara el origen del alcohol y lo confiscara, pero cuando el guardia regresó, Kristen ya no estaba. Supuso que ella simplemente se había escondido entre la multitud de adolescentes bailando y continuó haciendo su trabajo, tratando de averiguar de dónde venía el alcohol. No volvió a ver a Kristen esa noche, y no fue hasta la mañana siguiente que se enteró de que estaba desaparecida. El tercer sospechoso que la policía interrogó y que por un tiempo fue considerado el principal sospechoso, fue un exconvicto que vivía en un sitio de construcción en la isla MTA. MTA es uno de los barrios más ricos del sur de Florida, y la mayoría de las casas allí tienen más de 930 metros cuadrados, con comodidades de alto nivel como cocinas gourmet, bodegas y amplias áreas al aire libre, lo que generaba la pregunta, ¿qué hacía un exconvicto desempleado viviendo allí? El exconvicto, un hombre llamado Frank Jeffers, había tomado la costumbre de ocupar ilegalmente los restos de una casa a medio construir, y debido a algunos vacíos legales bastante estrictos, las autoridades no podían desalojarlo de manera efectiva. De alguna manera, Jeffers había conseguido un pequeño bote que usaba para navegar hacia los barrios más ricos en los bordes de Pinecrest, para luego desaparecer tras cometer actos menores de robo y vandalismo. Jeffers había sido arrestado unas 6 veces, principalmente por cosas como allanamiento o acoso, pero no era por eso que tenía una condena. Verás, unos 20 años antes, Jeffers había sido arrestado después de secuestrar a la hija de 14 años de su vecino. La metió en su auto cuando ella iba de camino a casa desde la escuela, y si no fuera porque varios testigos informaron la matrícula del coche, no hay manera de saber qué habría hecho Jeffers a esa niña. La policía lo detuvo cuando intentaba llevar a la chica a los Everglades, y pasó 16 años en prisión por cargos de secuestro agravado después de intentar, y fallar, en luchar contra el caso. Ahora Jeffers estaba libre y al parecer volvía a sus antiguas andanzas. Fue el propio señor Stone quien atrajo la atención de la policía hacia Jeffers. Su familia había tenido varios encuentros desafortunados con él, incluido un incidente en el que asustó terriblemente a la hija de 16 años de Stone, mientras ella tomaba el sol. Jeffers había estado siendo una molestia desde su salida de prisión, y para la primavera de 1982, constituía el principal sospechoso en el caso de la desaparición de Kristen Parks. Fue interrogado en varias ocasiones, y sus coartadas para la noche del secuestro resultaron ser bastante endebles. Sin embargo, la falta de evidencia sólida que lo vinculara directamente al crimen
Lo protegió de ser arrestado o acusado. Parecía solo cuestión de tiempo antes de que la policía lograra reunir pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, después de un robo en una tienda de artículos náuticos de Pinecrest, la policía intentó arrestar a Jeffers. Cuando llegaron a su improvisado campamento en la casa a medio construir, él abrió fuego contra ellos con una pistola calibre 45. Como puedes imaginar, a la policía no le hizo ninguna gracia que Jeffers decidiera irse en grande, pero aún así cumplieron su deseo, y tras una lluvia de balas y perdigones, el principal sospechoso en la desaparición y agresión de Kristen Parks dejó de existir. Hablé con el señor Stone después de la muerte de Jeffers, y aunque expresó su pesar porque el principal sospechoso del caso nunca vería verdadera justicia, dijo que había formas mucho peores de que todo aquello hubiera terminado. Y para ser honesto, yo estaba inclinado a estar de acuerdo con él. Después de cubrir crímenes graves por toda Florida y Carolina del Sur durante 5 años completos, sabía muy bien que, cuando se trata de depredadores de menores, el riesgo de reincidencia nunca desaparece por completo. La muerte de Jeffers a manos de la policía quizás no fue verdadera justicia, pero era un tipo de justicia, y para los habitantes de Pinecrest fue como si les quitaran un gran peso de encima. Parecía que Jeffers había escrito el final de mi artículo por mí, saliendo en una ráfaga de gloria, por así decirlo. Pensé que lo único que necesitaba hacer era atar algunos cabos sueltos en cuanto a la información que había reunido, y luego escribir un artículo tan completo y profundo que al entregárselo a mi editor, podría hasta adjuntar una solicitud de aumento a la portada. Pero luego esos cabos sueltos resultaron ser como un hilo suelto en un suéter de punto, y cuanto más tiraba de ellos, más se desmoronaba toda la historia que creía conocer ante mis propios ojos. Jeffers tenía 2 coartadas para la noche del secuestro de Kristen, pero ambas estaban siendo ignoradas. Para empezar, su única forma de movilizarse en esa noche era conducir su bote o caminar, y esa noche terminó borracho, pasando frente a la casa de su vecino. Según él mismo confesó, estaba cantando borracho tan fuerte que su vecino se asomó a la ventana para lanzarle una mirada de desaprobación. Jeffers afirmó que se miraron el tiempo suficiente como para que él le hiciera un gesto obsceno al vecino, y tras gritarle algo vulgar, el vecino cerró las cortinas y presumiblemente volvió a dormir. Sin embargo, cuando la policía interrogó a este vecino sobre el intercambio, afirmó que nunca sucedió. Nadie tenía motivos para dudar del hombre. Tal vez no le agradaba Jeffers, pero ciertamente no lo suficiente como para cometer perjurio en un tribunal, ¿verdad? Sin embargo, fue este punto en particular el que primero me hizo darme cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. Me enteré por un oficial, que obviamente permanecerá en el anonimato, que el vecino había cambiado su historia una vez que se dio cuenta de que la libertad de Jeffers estaba en juego. Al principio dijo que lo había escuchado regresar a casa, pero luego cambió su historia para decir que asumió que era Jeffers quien regresaba, pero que en realidad nunca lo vio ni se levantó de la cama. Todos sabían que el hombre estaba mintiendo. Creo en los policías cuando dicen que desarrollan un sexto sentido para detectar mentiras, porque yo también desarrollé lo mismo a lo largo de los años. Pero si el hombre realmente estaba fuera de sí y odiaba tanto a Jeffers como para mentir en el tribunal, poco podían hacer para detenerlo, especialmente cuando era un chivo expiatorio tan conveniente. La segunda de las coartadas de Jeffers provino de un bar al que fue tarde esa noche, un lugarcito cerca de la playa de Cape Florida llamado Buddy's. La policía se acercó al único propietario del bar, quien entregó de inmediato copias de las imágenes de la cámara de seguridad de esa noche. Sin embargo, al momento de ingresar el video como evidencia, decidieron que la imagen no era lo suficientemente clara como para identificar a Jeffers, y se negaron a incluirla. Pero, en lugar de devolverle la cinta original al dueño del bar, simplemente no lo hicieron. Me enteré de eso cuando fui a hablar con él, y como era solo una cinta VHS en blanco, el tipo no estaba precisamente listo para demandar, pero aún estaba molesto al respecto y aprovechó para quejarse de la policía conmigo durante unos 10 minutos seguidos. Le dejé hablar y luego traté de guiar la conversación de nuevo hacia el tema de las cámaras de seguridad. Resulta que aún tenía la cinta original en su poder y estaba más que dispuesto a mostrármela. Ahora ten en cuenta que esto fue en 1982, por lo que, incluso las imágenes de la cámara de seguridad más avanzadas eran bastante borrosas en comparación con las imágenes cristalinas que los chicos pueden capturar hoy en día.
Pero Frank Jeffers no era precisamente discreto. Le gustaban los colores brillantes, solo vestía camisetas sin mangas, pantalones cortos y sandalias, y llevaba una franja de cabello rubio decolorado, como una especie de mohawk desordenado. Creo que su sentido de la moda era parte de la razón por la que era tan fácil identificarlo en todos sus delitos menores. Y cuando el dueño de Buddy's me mostró las imágenes de la cámara de seguridad de esa noche, allí estaba Frank, claramente visible. No se veía su rostro, y supongo que, en teoría, podría haber sido alguien que simplemente se pareciera a él y se vistiera igual, pero yo no conocía personalmente al hombre, aunque, por cómo lo habían descrito, estaba seguro de que si le mostrabas esas imágenes a cualquiera que lo conociera, dirían sin dudarlo: ese es Frank Jeffers. En realidad, solo me quedaba una pregunta: ¿cómo demonios esas imágenes no calificaban como una identificación positiva? Para responder, contacté a uno de los policías que participó en la investigación antes de la muerte de Jeffers. Me dijo que, siguiendo el consejo de un abogado de renombre, se les había dicho que las imágenes eran inservibles a los ojos de la ley. Si no mostraban rasgos faciales prominentes, cicatrices o tatuajes, no podían ser utilizados por los abogados defensores de Jeffers, y por lo tanto, no constituían una coartada válida. Le dije que, si yo estuviera en un jurado, no tendría problema en considerarlo evidencia sólida si el hombre mismo estuviera frente a mí con esa misma franja de cabello rubio, que coincidía con la del video. Pero el policía con el que hablé simplemente negó con la cabeza y me dijo que estaba fuera de sus manos, y siguiendo el consejo de ese renombrado abogado, sus superiores declararon que la cinta no era una coartada suficiente y que Jeffers debía seguir siendo el principal sospechoso del caso. Para mí, esto parecía un gran error, así que estaba muy interesado en saber quién era ese sabio abogado. El policía hizo una llamada, y luego me dijo que el abogado había sido recomendado nada menos que por el señor Stone. Sabía que a la policía no le interesaba revisar la cinta, pero el señor Stone seguramente sí, especialmente si fue su abogado quien cometió un error de juicio tan grave. No dudé en contactarlo, pero cuando lo hice, se mostró de una manera tan evasiva como el departamento de policía. Me agradeció por mi preocupación, pero me aconsejó confiar en el consejo de su abogado. Jeffers había sido el sospechoso más probable, y ahora estaba muerto, caso cerrado. Le pregunté si había visto las imágenes de la cámara de seguridad del bar cerca de Cape Florida Beach, y me dijo que no. Luego, le conté que estaba considerando seriamente la posibilidad de que el atacante de Kristen Parks no fuera Jeffers, y que el verdadero atacante seguía suelto. Y el señor Stone de repente me reprendió. Recuerdo que me preguntó: ¿quién demonios te crees que eres? Reñía, y en resumen, me acusó de querer aprovechar una tragedia para impulsar mi carrera. Le dije que eso era lo último que quería hacer, y que lo único que me importaba era encontrar al atacante de Kristen antes de que lastimara a alguien más. El señor Stone respondió que, si eso realmente era lo que me importaba, entonces respetaría las opiniones y juicios de aquellos más calificados que yo. Cualquier otra cosa solo aumentaría el dolor y el sufrimiento de los afectados. La última cosa que le pregunté antes de que colgara fue si, al menos, vendría a ver las imágenes de la cámara de seguridad por sí mismo. Y después de eso, la línea se cortó. Lo que Stone dijo sobre aumentar el dolor y sufrimiento resonó en mi mente durante los siguientes días, y realmente luché con la posibilidad de que, en el fondo, mis motivaciones fueran realmente egoístas. Pensé que en la mente de Stone, hacer creer a la familia Parks que Jeffers había sido el atacante de Kristen les daba cierto grado de cierre, y convencerlos de lo contrario era simplemente inaceptable para él. Sin duda, Stone quería dejar atrás todo aquel capítulo oscuro de su vida. Pero para mí, llevar al verdadero atacante ante la justicia era el mayor acto de bondad que podía ofrecerles a los Parks. La familia Parks no necesitaba un sentido de justicia. Necesitaban justicia real, y con cada día que pasaba parecía más y más que dependía de mí proveerla. Nunca me había puesto en contacto con Kristen antes. No creía que realmente lo necesitara, pero al encontrarme contra un muro tan impenetrable, llegué a la conclusión de que no tenía otra opción más que explorar cada posible camino de investigación. Kristen obviamente había sido entrevistada extensamente después de su terrible experiencia, pero necesitaba asegurarme de que la policía no hubiera pasado por alto algo.
Así que llamé a sus padres y les pedí hablar con ella. Como ya he mencionado, Kristen tenía enormes dificultades para superar lo que había vivido, así que sus padres no estaban muy entusiasmados con que hablara con un reportero, especialmente uno de una publicación tan menor. Pero después de una conversación larga y sincera con el padre de Kristen, Patrick, él me invitó a su casa para hablar con su hija. Al principio, Kristen no me dijo nada que no supiera ya, y cualquier cosa nueva era lo suficientemente irrelevante como para entender por qué no había sido incluida en los informes. La única cosa que mencionó y que sentí que valía la pena anotar fue que uno de sus atacantes olía a canela. Este pequeño detalle no estaba en ninguno de los informes policiales, así que le pregunté a Kristen por qué no lo había mencionado antes. Ella me aseguró que sí lo había dicho en numerosas ocasiones, y no tenía idea de por qué no había sido incluido en los informes. Y eso no era lo único que, de alguna manera, no había llegado a los informes policiales. Le pregunté si estaba 100% segura de que era su atacante quien olía a canela, y no solo algún tipo de aroma ambiental en el lugar donde la tenían, como un ambientador o algo así. Kristen me dijo que nunca había estado tan segura de algo en su vida. La mayor parte del tiempo había estado con los ojos vendados, pero estaba convencida de que, aunque fueron 2 hombres los que la secuestraron, solo uno de ellos la violó, y cada vez que lo hacía, Kristen percibía el dulce aroma de la canela en su aliento. Antes de irme, le agradecí a Kristen por su tiempo y a su padre por haberme permitido hablar con ella. El detalle sobre el olor a canela en el aliento de su atacante era información completamente nueva para mí, y me pregunté qué más me quedaba por descubrir. Resulta que el siguiente gran detalle estaba justo a la vuelta de la esquina. Casi todos en Pinecrest conocían al señor Stone y a su hija, pero había estado investigando el caso de la desaparición de Kristen durante casi 8 meses antes de darme cuenta de que ella no era hija única. Stone, quien había organizado la fiesta, tenía 2 hijos, una hija de 17 años y un hijo de 19. Mientras que su hija era una estudiante popular y de alto rendimiento, su hijo no había sido bendecido con inteligencia o habilidades sociales. El hijo de Stone, a quien llamaré simplemente Junior, había sido diagnosticado con dificultades de aprendizaje a una edad temprana y fue transferido a una escuela especial. Pero eso es casi todo lo que se sabía sobre el joven Junior. Rara vez se le veía fuera de la casa familiar y, cuando salía, siempre estaba acompañado por su madre o algún tipo de cuidador. Los chicos que lo conocían decían que era raro y que casi siempre permanecía en su habitación, viendo películas de terror y leyendo cómics. Pregunté a algunos de los chicos que estuvieron en la fiesta si Junior había bajado en algún momento o intentado mezclarse con los demás invitados. La mayoría dijo que no, que ni siquiera sabían que los Stone tenían un hijo, pero 2 chicos dijeron que habían visto a un joven mayor en un momento, que no llevaba disfraz y que estaba hablando con uno de los guardias de seguridad de Stone. Entonces me puse en contacto con un oficial del Departamento de Policía de Miami-Dade, el mismo que me contó cómo el abogado de Stone había descartado la coartada de Jeffers. Me dijo que Junior nunca había sido interrogado en relación con los eventos de esa noche y que, según sabía la policía, había permanecido en su habitación toda la noche. ¿Ves lo que digo sobre cómo las cosas empezaban a desenredarse? Tenía chicos diciendo que Junior había estado en la fiesta, aunque solo brevemente, pero luego la policía me decía categóricamente que no había bajado en toda la noche. Le pregunté al oficial cómo podían estar tan seguros de eso, ¿y sabes lo que me respondió? Porque el señor Stone nos lo dijo. La siguiente vez que llamé a Stone fue la última vez que hablamos. No estábamos en buenos términos después de nuestra última conversación, aquella en la que prácticamente me había aconsejado dejar de hacer preguntas. Así que, cuando respondí su llamada esa última vez, no estaba precisamente contento de oírme. Contestó el teléfono, me presenté y luego, cuando le pedí hablar con Junior, colgó. Sin preguntas, sin comentarios, solo clic, y la línea quedó muerta. Ese fue el comienzo del verano del 82, y no abandoné el caso ni de lejos, pero esa llamada marcó el punto en el que mi progreso comenzó a ralentizarse rápidamente. Sin el apoyo de Stone y con el departamento de policía perdiendo rápidamente la paciencia conmigo, parecía que no tenía otra opción que poner todo el proyecto en segundo plano. Tenía otros asuntos que cubrir, no necesariamente más grandes, pero era reportero, no policía. Las investigaciones no pagaban las cuentas.
Escribir artículos sí. Así que escribí artículos sobre otras cosas y dejé que el caso de la desaparición de Kristen Parks se desvaneciera lentamente en el fondo. Ahora, llegamos a finales de octubre de 1982, un año completo después de la desaparición de Parks, y, siendo época de Halloween, pensaba en el caso bastante. Halloween de ese año cayó en domingo, mi único día de descanso verdadero, y pasé la noche preparando cócteles de ron caseros y reflexionando sobre el caso. Oficialmente estaba cerrado, pero yo sabía que el atacante de Kristen seguía por ahí, y acorde a la temporada eso me perseguía como un espíritu inquieto. Recuerdo que, cuando me fui a la cama esa noche, me di cuenta de que era la primera vez que una historia se me escapaba. Me imaginé a mí mismo llegando a los 60 años, todavía obsesionado con este caso sin resolver. Me estoy riendo mientras escribo esto porque mi profecía personal terminó haciéndose realidad, salvo por un pequeño detalle. Ya no considero que esté sin resolver. Y lo que no me di cuenta en aquel entonces, en la noche de Halloween de 1982, fue que ni siquiera pasarían 24 horas antes de resolver el misterio, y no solo descubrir quién había secuestrado a Kristen Parks, sino también por qué. El lunes 1 de noviembre estaba en el Pinecrest Cash and Carry, comprando algunas cosas después del trabajo. Había pensado en el caso de los Parks aquí y allá, pero siendo día laboral, tenía mi mente más enfocada en los asuntos en los que había trabajado durante el día. Recuerdo que tomé una caja de Hamburger Helper, porque no era muy buen cocinero en aquel entonces, junto con otros artículos antes de dirigirme a las cajas. Me puse en la fila y al mirar hacia adelante, vi que la señora que estaba delante de mí era una de las amas de llaves del señor Stone, a quien había conocido un par de veces en mis visitas a su casa. Nos saludamos, y mientras charlábamos, mis ojos se dirigieron a los comestibles que tenía en la cinta de la caja. Junto con una variedad de artículos de limpieza, había una buena cantidad de dulces de Halloween, y correctamente asumí que los paquetes estaban con descuento debido al final de la temporada de espantos. Pero lo que realmente captó mi atención fue que había al menos 5 o 6 bolsas del mismo tipo de dulce, Atomic Fireballs. Recuerdo haberle dicho a Anessa, la ama de llaves de Stone, que alguien debía realmente amar esos caramelos. Los recordaba de cuando era niño, pero nunca me gustaron esos Fireballs. Tener la boca ardiendo no era lo que buscaba en un dulce, así que nunca me interesaron, solo por el nombre. Y esa fue la mitad de la razón por la que hice el comentario, preguntándome qué tipo de pequeño psicópata preferiría un Fireball en lugar de, quizás, un Jolly Rancher o un Lemonhead. Anessa me miró, sonrió un poco y luego me dijo que todos eran para el hijo del señor Stone, Jr., que le encantaban esos caramelos más que cualquier otra cosa, y que probablemente habían ayudado a que algún dentista se comprara un bote para acompañar su casa de vacaciones en Key West. Justo en ese momento, Anessa estaba guardando las compras en sus bolsas de papel, y mientras tomaba la última bolsa de Fireballs, la miró y luego me miró a mí, y dijo algo como, «Ah, canela». Hubo un brevísimo momento, tal vez solo un milisegundo en el que pensé, «Vaya, nunca supe que eran de canela». Y entonces todo cayó como un meteoro que extingue dinosaurios. Canela, el mismo aroma que Kristen Parks había detectado en el aliento de su atacante cada vez que él la agredía. Canela, el dulce favorito del hijo de Stone, quien vivía una vida recluida en su habitación en el tercer piso, viendo películas de terror en una ventana sin luz, y que, según algunos de los adolescentes en la fiesta, había sido visto hablando con uno de los guardias de seguridad. Justamente, el último en ver a Kristen Parks esa noche. Frank Jeffers no tenía una camioneta, tampoco un lugar adecuado donde mantener cautiva a una adolescente durante unos días. No disponía de un sitio seguro como un almacén privado, que es exactamente el tipo de lugar donde Kristen creía haber sido retenida. Pero el señor Stone, quien de repente no parecía tan entusiasmado en buscar justicia para Kristen una vez que la investigación empezó a tocar a su familia, tenía los medios para comprar o alquilar prácticamente cualquier cosa, y tal vez, solo tal vez, el dinero y la voluntad para ofrecerle a su hijo socialmente torpe una especie de tiempo privado, con una joven amiga de su hermana que había captado su atención. Al poner todas las piezas juntas, la idea me pareció demasiado increíble de contemplar. Stone era un pilar de la comunidad, alguien a quien todos respetaban, admiraban o querían.
Considerar siquiera que podría ser un psicópata capaz de facilitar el secuestro y violación de una menor era una locura absoluta. Pero cuanto más lo pensaba, más empezaba a tener sentido. La reunión no había sido una fiesta de Halloween en absoluto, sino una especie de mercado de carne adolescente donde Junior podía elegir a su víctima. La primera oportunidad que tuve le dije a mi editor que necesitaba hablar con él, y a través de una serie de hipótesis extrañamente específicas, le conté lo que pensaba y cómo había llegado a esa conclusión. Como te imaginarás, él se quedó boquiabierto mientras hablaba, especialmente hacia el final, cuando mencioné todo lo relacionado con Junior o, más específicamente, cómo debería haber sido el principal sospechoso, y sin embargo, nunca había sido interrogado. Mi editor pensó en ello durante unos 15 o 20 segundos, luego me dijo que, mientras pudiera escribirlo de una forma que no nos demandara hasta dejarnos en la ruina, lo haría revisar por el departamento legal del periódico, y luego lo sacaría a la prensa. Si lo único que estábamos haciendo era plantear las preguntas correctas, estaríamos protegidos por la primera enmienda, y no habría nada que Stone pudiera hacer al respecto. Pero como luego descubrimos, eso no era del todo cierto. Unos días después estaba a un tercio de terminar el artículo cuando mi editor me llamó a su oficina y me mostró un borrador del periódico de la mañana siguiente. En las páginas centrales del periódico, el señor Stone había comprado un anuncio de página completa para su sala de exhibición de botes y otra página completa para anunciar su nueva línea de motos acuáticas. Stone había firmado un contrato de publicidad de 24 meses con nuestro periódico, uno valorado en casi $100,000. Sabía que con esa cantidad de dinero en juego, no había manera en que el dueño del periódico publicara una historia negativa sobre él. Como resultado, mi editor me dijo que tendríamos que abandonar la historia de Junior. Puede sonar extraño, pero no me sorprendió. Ver ese anuncio gigante casi me dejó sin aliento, pero recuerdo haber pensado, por supuesto que compró un anuncio, claro que lo hizo. Tenía todo el poder del mundo, y yo solo era un simple escriba de un periódico de un pueblo pequeño. Si presionaba más allá, probablemente terminaría con un par de zapatos de cemento en el fondo del canal o algo así. Así que en lugar de arriesgar potencialmente mi vida, además de mi empleo, opté por sobrevivir y dejé de lado esa historia. Recuerdo una película en blanco y negro que vi una vez cuando era niño. No recuerdo de qué trataba, pero una mujer hermosa estaba llorando ante un detective al estilo de Bogart sobre lo injusto y cruel que era el mundo. El detective le responde algo como: «Así funciona el mundo, querida. Siempre ha sido así y siempre lo será». La primera vez que escuché eso, no creí que fuera cierto. Pero siento que todo el proceso de crecer y convertirse en adulto es aprender que sí lo es, y que pocas veces se ha dicho algo tan cierto. Y así fue como la historia más grande que nunca escribí quedó enterrada. Me frustraba pensar en todo el tiempo y esfuerzo invertidos, pero sobre todo, me carcomía la injusticia de saber que alguien con tanto poder podía detener la verdad. Sabía que Kristen y su familia merecían justicia, y en el fondo, sentía una responsabilidad personal por ellos. Pero ¿qué podía hacer yo? Trabajaba en un periódico pequeño, con un presupuesto ajustado y una dependencia financiera que ahora parecía infinita respecto a Stone. Al final, tuve que aceptar que había límites a lo que podía lograr. Durante los siguientes años, me mantuve como reportero en Pinecrest, y, aunque cubrí otros casos importantes, ninguno me dejó una huella como el de Kristen Parks. De vez en cuando, escuchaba rumores sobre el señor Stone y su familia, y en momentos de ocio aún repasaba mentalmente cada detalle de la investigación, pensando en qué habría sucedido realmente aquella noche de Halloween. Pero con el tiempo, los recuerdos se volvieron menos nítidos, y la indignación, aunque nunca desapareció, se transformó en una especie de resignación amarga. Un par de veces intenté sacar el tema con otros reporteros que se habían mudado a la zona, pero me di cuenta de que, sin pruebas sólidas ni el respaldo de un periódico dispuesto a arriesgarlo todo, no había mucho que pudiera hacer. Stone y su familia continuaron su vida de lujos y respetabilidad, y yo, como tantos otros que habían intentado buscar justicia en un mundo controlado por los ricos y poderosos, terminé por ceder a la realidad. De vez en cuando me preguntaba cómo le iba a Kristen, pero no me atreví a contactarla ni a su familia. La última vez que hablé con su padre, me dejó claro que preferían dejar atrás esa horrible experiencia, y no quise causarles más dolor. Pero en momentos de reflexión, especialmente en noches de insomnio,
Me veía transportado a aquel noviembre de 1982, cuando todas las piezas parecían encajar, y pensé que estaba a punto de descubrir la verdad. La vida siguió adelante y, aunque nunca dejé de ser periodista, con los años empecé a entender algo que me costó aceptar. El mundo no siempre quiere justicia. A veces las personas solo buscan una historia sencilla. Un final que les permita dormir tranquilos, aunque eso signifique que el verdadero culpable siga libre. Lo que más me dolía no era el hecho de que alguien se hubiera salido con la suya, sino que el sistema que juré honrar y defender había sido manipulado, comprado y vendido. Hoy en día miro hacia atrás y veo aquel caso como una lección amarga. Fue la historia que me enseñó los límites de la justicia y la verdad en una sociedad donde el dinero tiene más peso que la integridad. A veces la verdad no sale a la luz, no porque nadie la descubra, sino porque nadie quiere escucharla. Sin embargo, sigo creyendo que lo que hice, por muy limitado que haya sido, importó. En cierto modo, el caso de Kristen Parks me transformó. Me hizo más cínico, pero también más consciente de las fallas del sistema y de la responsabilidad que tenemos, como periodistas, de intentar al menos acercarnos a la verdad, incluso cuando sabemos que el mundo podría no estar listo para escucharla. Eso es, al final, lo que significa ser un periodista. Perseguir la verdad, aun cuando todo esté en tu contra, y estar dispuesto a cargar con el peso de lo que descubras, aunque nunca llegue a ver la luz del día. Porque al final del día, como dijo aquel viejo detective de la película, así funciona el mundo, siempre ha sido así, y siempre lo será. La única diferencia es que ahora, a diferencia de entonces, lo sé de primera mano. Hola, vamos a leer. Soy un oyente de larga data que está muy activo en la sección de comentarios de tus videos. Nunca había tenido motivos para escribirte antes, pero todo cambió el octubre pasado cuando un grupo de niños del vecindario decidió acosarme, manipularme psicológicamente y hacerme la vida imposible. También quiero aprovechar la oportunidad para emitir advertencias sobre temas sensibles relacionados con la mala salud mental, la ansiedad patógena, el acoso grupal y las interacciones con la policía. A veces realmente me gustaría que te esforzaras más por proteger a tu audiencia emitiendo advertencias de contenido cuando corresponde, pero supongo que nadie es perfecto. Primero que nada, lamento no lamentarlo aquí, pero odio Halloween, porque si hay algún día en el año que ejemplifica todo lo que está mal en la América actual, es el 31 de octubre. Para mí representa el punto máximo de nuestra cultura vacía y desechable, una época del año cuando los corporativos engordan sus bolsillos a costa de los idiotas, que compran máscaras que solo van a usar por unas pocas horas. Ahora, no me malinterpretes, me encanta el dulce tanto como a cualquiera, pero convertir todo en una gran fiesta capitalista me asquea cada vez más. Odio Halloween, pero eso no significa que no lo tolere, y al decir tolerar, me refiero a que no me siento en mi escalón con un balde lleno de piedras listo para arrojarlas a cualquier niño que ponga un pie en mi entrada. No dejo un tazón de dulces para los mocosos que, por cierto, casi siempre vienen de familias ricas, que no necesitan estar extorsionando comida a quienes tienen menos recursos, pero sí coloco un cartel en el frente que dice, no hay trucos ni dulces, sin excepciones, para que sepan que no deben tocar mi puerta. El cartel funcionó en 2021, y también en 2022, cuando por cierto no deberían haber estado afuera. Pero el año pasado, un grupo de niños decidió ignorarlo completamente y subió por mi entrada para tocar mi puerta. Cuando escuché que alguien tocaba, asumí que no podían ser niños pidiendo dulces, así que cuando abrí la puerta y vi un grupo de niños usando disfraces baratos de superhéroes de Marvel, no me sentí nada contento. Primero, parecían demasiado mayores para estar pidiendo dulces. El niño en el disfraz de Iron Man parecía tener unos 12 o 13 años, máximo, y cuando dijeron truco o trato al unísono, sonaba tan arrogante que me dieron ganas de vomitar. Miré al niño que intentaba parecer Tony Stark y le dije que su disfraz ni siquiera era fiel a la historia. Me miró algo raro y me preguntó de qué estaba hablando, así que le expliqué que el círculo en el pecho de Iron Man se llama el reactor ARC, y se supone que es amarillo. El hecho de que sea azul en esas estúpidas películas comerciales es una elección estilística que hicieron para vender más boletos de Black Panther.
cuando tradicionalmente el reactor se ha mostrado como amarillo o dorado para señalar diferentes iteraciones tecnológicas. Cuando terminé, todos los niños me miraban como si estuviera hablando otro idioma, así que simplemente volví a entrar y les dije que se largaran, y luego cerré la puerta en sus caras. Lidio con bastante ansiedad generalizada, y el control de patógenos es un gran detonante para mí, así que esa pequeña interacción me dejó muy inquieto mientras me sentaba de nuevo en mi silla frente a la computadora. Pero ni bien me senté, volví a escuchar que alguien tocaba mi puerta por segunda vez. Sabía quiénes eran. No había manera de que pudiera ser alguien más que esos niños otra vez. Así que me dirigí furioso hacia la puerta. La abrí y, como esperaba, eran los niños de Marvel con sus disfraces ridículos. Cuando pregunté qué querían esta vez, el niño de Iron Man me dijo que ahora nos toca el truco. Eso solo me enfureció más. Pero cuando él y su amiguito empezaron a reírse por haberme puesto de mal humor, exploté. Les grité que si se acercaban a mi casa de nuevo, contactaría a sus padres. Y luego, por segunda vez, en lo que parecían haber sido solo un par de minutos, cerré la puerta en sus caras. Estaba temblando de ira para cuando regresé a mi computadora, porque el nivel de arrogancia en esos mocosos era insuperable. Habían ignorado completamente mi cartel de «sin trucos ni dulces». De hecho, siento que es muy probable que el cartel fuera la única razón por la que tocaron mi puerta en primer lugar. Tuvieron suerte de que no soy de los que llaman o hablan con la policía por ninguna razón. De lo contrario, habría llamado al 911 para describirles a los despachadores. Pero siendo la persona decente y reservada que soy, no llamo ni hablo con la policía. Así que intenté calmarme un poco con ejercicios de respiración y luego jugué un poco de Overwatch con la esperanza de relajarme. Pero no habían pasado ni 5 o 10 minutos cuando escuché a alguien golpeando mi puerta por tercera vez. No pude evitar soltar un grito de frustración mientras me dirigía a la puerta, y cuando la abrí con una expresión que probablemente parecía rabia pura, vi a una señora muy alarmada con un grupo de niños, y cuando les grité preguntando si eran ciegos y no podían ver mi cartel, me dijeron que no había ningún cartel. Me adelanté un poco junto a la señora adulta para ver completamente mi porche, y cuando vi que efectivamente no había ningún cartel, sentí que me iba a desmayar. Los malvados niños de Marvel lo habían robado, pensé, y les grité a los niños y a la señora que se largaran de mi propiedad, y luego volví a mi casa y cerré la puerta. Tuve que sentarme en las escaleras por miedo a golpearme la cabeza si me desmayaba, y entonces decidí que, si no tomaba algo, probablemente iba a pasar una muy mala noche en términos de mi ansiedad. Me hace sentir algo somnoliento, pero son de efecto rápido y siempre me relajan cuando lo necesito. Tomé una pastilla, puse un nuevo cartel que decía «sin trucos ni dulces» en la ventana para que nadie pudiera robarlo, y luego continué con mi noche en paz. Pero esa paz probablemente solo duró una hora. Apenas había comenzado mi segunda partida en uno de mis juegos favoritos, cuando a través de la pared de sonido que me proporcionaban mis auriculares, escuché 3 golpes huecos seguidos. El primero me asustó a muerte, pero el segundo y el tercero sonaron casi familiares, y de inmediato supe lo que había pasado. Y efectivamente, en el cristal de la ventana donde puse el cartel de «sin trucos ni dulces», había 3 huevos rotos escurriendo. Estaba tan enfurecido que casi me disociaba completamente. Recuerdo ver los huevos, y lo siguiente que recuerdo es estar en posición fetal en mi bañera, con los nudillos de mi mano derecha hinchados y sangrando. Tomé una segunda pastilla, me duché, y luego me puse algo de pomada en los nudillos antes de decidir tomar una siesta. Si no me calmaba para cuando sonara mi alarma, iba a dar por terminado el día y tomaría suficiente melatonina y doxilamina para dormir toda la noche. Eran alrededor de las 7, y cuando me desperté cerca de las 9, me sentía mucho más calmado, así que decidí que solo jugaría un poco más de Overwatch para distraerme. Pero primero necesitaba comer algo, así que me vestí, bajé y fui a la cocina a buscar unos bocadillos. No había luces encendidas en mi casa, y prefiero la luz tenue o la oscuridad cuando me despierto para evitar la sobrecarga sensorial. Así que pensé que probablemente parecería que había salido o me había ido a dormir. Apenas había alineado unas rebanadas de pan para un sándwich de crema de cacahuate y mermelada, cuando escuché el sonido distintivo de alguien pisando la losa de pavimento suelta alrededor del lado de mi casa. Los trabajadores que contraté no nivelaron bien las bases de la entrada,
así que cerca de la puerta que lleva al patio trasero hay una losa suelta que hace ruido cuando alguien la pisa, aunque sea ligeramente. Mi primera reacción fue escabullirme de nuevo al dormitorio para esconderme hasta que quien fuera terminara lo que estaba haciendo. No me importaba perder algunas cosas con gente en situación de calle en un robo, pero me aterraba que quien estuviera ahí quisiera agredirme o hacerme algo terrible, lo cual solo añadiría a la montaña de trauma con la que ya cargo. Sin embargo, justo cuando llegaba al pie de las escaleras, algo captó mi atención a través de la parte no esmerilada del vidrio de mi puerta. Miré hacia la puerta y en lugar de ver una camioneta de crimen aparcada al final de mi entrada, o a más personas dirigiéndose hacia mi puerta, vi un grupo de niños con ropa normal que se parecía mucho a los niños de Marvel, que habían tocado a mi puerta unas horas antes, aproximadamente de la misma altura. No era un intruso rondando mi casa, era uno de los niños pidiendo dulces, sin duda para hacer más trucos en mi patio trasero. Me puse las zapatillas y me dirigí hacia la puerta trasera que daba al patio. Esperé unos segundos con la mano en el picaporte, y luego abrí la puerta lo más rápido que pude, saliendo al patio solo para encontrarme cara a cara con el niño de Iron Man. No creo tener las palabras para describir la satisfacción que sentí al ver la expresión de puro terror en sus ojillos de rata. Era glorioso, y me sentí como un ángel vengador mientras le embestía al intentar huir. No soy alguien que sepa luchar, ni jugué deportes en la preparatoria, pero déjame decirte que lanzar los más de 100 kilos de peso que tengo sobre este niño hizo el trabajo. Chocó contra la cerca de madera al costado de mi casa tan fuerte que prácticamente se deslizó hacia abajo antes de intentar reincorporarse. Intentó gritar, pero instintivamente fui directo a su garganta y boca para sofocar sus gritos. Era tan pequeño y débil en comparación a mí que casi parecía demasiado fácil. Una a una envolví ambas manos alrededor de su cuello y apreté, y el modo en que le corté la respiración y le silencié fue nada menos que exquisito. Sin embargo, mientras apretaba y sentía sus pequeñas piernas pataleando, me di cuenta de que si seguía así, corría el riesgo de aplastarle el cuello y matarlo. No quería matarlo, solo asustarlo, así que solté un poco mi agarre general en su cuello y me concentré en los lados de su garganta, lo que disminuyó el flujo sanguíneo a su cerebro, y en 5 segundos, el niño pasó de retorcerse a estar tan flojo como un espagueti cocido. Cuando el niño se despertó al llegar al césped, apenas sabía dónde estaba. Dijo un nombre, Brian o Ryan, tal vez pensando que era su amigo y no yo quien lo arrastraba. Pero cuando me detuve le dije, «Estás muerto, chico. Bienvenido al infierno». Y en ese momento se orinó. Se orinó completamente, allí mismo frente a mí, mientras las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos. Le abofeteé fuerte para evitar que entrara en estado de shock. Este niño, que tenía al menos 12 o 13 años, estaba llorando como un bebé solo porque lo ahorqué un par de veces para darle una lección. Me siento orgulloso de lo que hice, porque tomé el control, y no sentía tanto orgullo en años. Le dije que, al entrar en mi propiedad, tenía suerte de que no lo había matado. También le dije que yo tenía derecho a paz y privacidad, y que cualquier conflicto entre nosotros terminaba ahí. En cambio, esperaba que él mantuviera la boca cerrada, y si no, si siquiera olía que le decía a alguien lo que había pasado, iba a encontrar a su madre y a su padre y les haría saber que conmigo no se juega. De todos modos, el niño habló y he tenido a la policía acosándome todo el año. La policía me preguntó qué pasó, y les dije que el niño intentó entrar a mi casa, y que solo le enseñé que eso no era buena idea. Acepté que lo tomé y lo arrastré un poco fuera de mi propiedad, pero no mencioné ciertos detalles que creo que todos podemos estar de acuerdo en que merecía completamente. La verdad es que él no tenía derecho a estar en mi propiedad ni a robar mi cartel. Hizo mal y pagó las consecuencias. Si al final me arrestan por esto, tal vez debería cumplir mi promesa a Mini Tony Stark. Quizá encuentre su casa y le muestre cómo es la gente con la que no se debe jugar, y estaré encantado de enviar un informe desde la cárcel. Apenas antes de las 10 de la noche del sábado 30 de octubre de 1993, 3 hombres atravesaron las puertas de un bar de un solo piso de ladrillo rojo llamado The Rising Sun. The Rising Sun está situado en el pueblo de Greysteel, al norte de Irlanda. Es una localidad con mayoría católica de poco más de 1000 personas que se encuentra en la costa noroeste del condado de Londonderry. Aquella noche,
El bar celebraba una fiesta de Halloween para los residentes del pueblo, y muchos de ellos llevaban disfraces espeluznantes, acudiendo al Rising Sun para beber y bailar hasta las primeras horas de la madrugada. Cuando los tres hombres entraron al bar, vestían trajes de trabajo azul oscuro, con solo sus ojos y bocas visibles bajo pasamontañas negros. Su presencia apenas fue notada por los ocupantes del bar, quienes pensaron que sus atuendos no eran más que disfraces. Pero esos hombres no habían llegado para disfrutar de la fiesta. No habían traído alegría ni diversión, en cambio solo traían muerte. Tan solo 7 días antes, 2 repartidores condujeron un Ford Escort azul hacia Belfast desde la cercana Ardoyne. Aparcaron a la vuelta de la esquina del negocio de pescados Fizzle's Fish Soup en la calle Shankill. Después de sacar una pesada bolsa de gimnasio del maletero, comenzaron a llevarla hacia la pescadería. Como eran poco más de la 1 de la tarde de un sábado cuando los 2 repartidores llegaron, la pescadería estaba extremadamente concurrida. Tan concurrida que uno de los repartidores, Thomas Begley, tuvo que abrirse paso entre la multitud de clientes, cargando la bolsa en ambos brazos. Su plan era colocar la bolsa sobre el mostrador refrigerado frente a él, pero la bolsa de 5 kilos no contenía ni un solo gramo de mariscos, porque Thomas Begley y su compañero Shaq Kelly no eran repartidores de bienes perecederos, sino miembros de la Brigada de Belfast del Ejército Republicano Irlandés, IRA, y en lugar de pescado la bolsa que Begley llevaba contenía una bomba casera altamente volátil. El plan de Begley era colocar la bomba en el mostrador, anunciar que contenía un artefacto explosivo y luego ordenar al propietario y a los clientes que evacuaran rápidamente. Los civiles en el piso inferior de la tienda no eran su objetivo, y en realidad, la bomba estaba destinada a quienes se encontraban en el segundo piso del negocio. Aquella tarde el segundo piso de la pescadería Fizzle's Fish Soup era el lugar de una reunión entre los líderes de los archirrivales del IRA, la Asociación de Defensa del Ulster, UDA, por sus siglas en inglés, que se formó en septiembre de 1971 y estaba destinada a servir como una organización madre para varios grupos militantes, armados leales a la corona británica. Los objetivos de la UDA eran defender a la población protestante de Irlanda del Norte y combatir lo que llamaban el republicanismo militante de sus enemigos del IRA. Según la información que Begley y Kelly habían recibido, varios de los altos cargos de la UDA estarían en una sala del piso superior aquella tarde gris de sábado, lo que significaba que una bomba bien colocada podría acabar con toda la cúpula de la organización. Sin embargo, a pesar de la planificación meticulosa del IRA, cometieron 2 errores terribles. El primero fue que la reunión de la UDA había terminado horas antes, y el segundo piso de la pescadería estaba completamente desocupado. La UDA acostumbraba a difundir información falsa, incluso entre sus propios miembros de bajo rango, para asegurarse de que sus movimientos y ubicaciones fueran difíciles de rastrear. Según la mayoría de las personas, la reunión comenzaría alrededor de la 1 de la tarde, pero en realidad había iniciado a las 10 de la mañana, lo que significaba que para la 1 de la tarde de ese día, no quedaba un solo miembro del consejo de la UDA en el lugar cuando llegaron los 2 operativos del IRA con su bomba. Pero este solo fue el menor de los 2 errores que el IRA cometió ese día. El principal fue recurrir a un fabricante de bombas católico, con habilidades extremadamente deficientes, para hacer artefactos explosivos. Mientras Shaq Kelly esperaba cerca de la puerta de la pescadería, siendo su rol guiar a los clientes hacia la salida, Thomas Begley levantó la bolsa de gimnasio y la colocó sobre el mostrador refrigerado frente a él. Una vez que la dejó, Begley planeaba anunciar que tenía una bomba y que todos los civiles inocentes debían abandonar el área. Pero Begley ni siquiera tuvo oportunidad de hablar. En el momento en que colocó la bolsa con explosivos sobre el mostrador de la pescadería, la bomba dentro de ella sufrió una falla catastrófica y detonó prematuramente. Begley murió instantáneamente. De hecho, fue prácticamente vaporizado por los 5 kilos de explosivos del dispositivo. Sin embargo, él no fue el único en perder la vida. John Fizzle, de 63 años, dueño de la pescadería, también murió en el acto junto con su hija Sharon, de 29 años, y la adolescente Leanne Murray, de 13 años. Ese día, el IRA efectivamente asesinó a un miembro de la Asociación de Defensa del Ulster, Michael Morrison, de 27 años, quien, casualmente, había pasado por la tienda a comprar pescado. Pero su bomba también mató a su pareja, Evelyn B., y a su hija Michelle, de 7 años.
También fallecieron George Williams, de 63 años, junto a su esposa Gillian, mientras que Wilma McKay, de 38 años, murió aplastada cuando la fuerza de la explosión causó el colapso del viejo edificio en una pila de escombros. En total, casi 60 personas resultaron heridas por los fragmentos de mampostería y vidrios voladores. En las horas siguientes, cuerpos destrozados y sobrevivientes ensangrentados fueron sacados de los escombros por una mezcla de servicios de emergencia y voluntarios frenéticos. Tras lo que se conoció como el atentado de Shankill Road, hubo una feroz indignación por parte de la comunidad protestante de Belfast. Un prominente miembro de la UDA, Billy el Torbellino McQuiston, le dijo a un periodista británico que, y cito, «Cualquiera en Shankill Road ese día, desde un Boy Scout hasta una abuela, habría salido a vengarse si le hubieran dado un arma». Aunque el plan de ataque del IRA buscaba minimizar las bajas civiles, su desastrosa ejecución hizo que la mayoría lo viera como un ataque vil e indiscriminado contra civiles protestantes, en lugar de un asesinato selectivo de la cúpula de la UDA. La comunidad protestante de Shankill creyó que la bomba había funcionado exactamente como se pretendía, pero el cabecilla de la UDA, Mad Dog, Johnny Adair, sabía que él y sus colegas de alto rango habían sido el verdadero objetivo del atentado. Sin embargo, como comandante de militantes sectarios, las tensiones comunitarias eran su pan de cada día, y no iba a dejar pasar una buena crisis. Esa noche, al salir de su casa en su vehículo personal, Adair fue detenido por agentes de la policía de Irlanda del Norte, y cuando le preguntaron a dónde iba, simplemente respondió, «Voy a planear una masacre». Retenerlo significaba firmar las sentencias de muerte de muchos de sus colegas oficiales, así que los policías permitieron que Adair siguiera con sus asuntos, sabiendo perfectamente que su negocio era matar, y los negocios iban bien. Por órdenes de Adair, la cúpula de la UDA ordenó represalias inmediatas. Apenas horas después del atentado, la UDA se atribuyó la responsabilidad del asesinato a tiros de un conductor católico, al que habían atraído a una llamada falsa en las afueras de Belfast. Luego, el 26 de octubre, la UDA asesinó a 2 civiles católicos adicionales en un ataque con ametralladora en un edificio del Concejo de Belfast, en el que otras 5 personas resultaron gravemente heridas. Ambos ataques saciaron el deseo de venganza de la UDA, pero el verdadero propósito de los ataques era servir como distracción. Así, los servicios de seguridad británicos creyeron que el objetivo eran los católicos de Belfast, y la redistribución de las fuerzas de seguridad dejó a otros blancos provinciales mucho más vulnerables, como el bar lounge y restaurante Rising Sun en Greysteel, en el condado de Londonderry. Al descubrirse que el Rising Sun organizaba una fiesta de Halloween el sábado 30 de octubre, la cúpula de la UDA ordenó al comandante de su brigada de Londonderry, Billy McFarland, que planeara y ejecutara un ataque. McFarland convocó a 3 de sus mejores secuaces, Stephen Irwin, Jeffrey Denny y Torrance Knight, y organizó una reunión en una casa de seguridad cerca del objetivo. El 27 de octubre, tras establecer la casa de seguridad como su base de operaciones, comenzaron a planificar el ataque al Rising Sun, e incluso hicieron una misión de reconocimiento para beber en el bar una noche y observar las entradas, salidas y posiciones óptimas para disparar. Es escalofriante pensar que, unas pocas noches antes del ataque, los clientes del bar compartieron tragos con los mismos hombres que, unas noches después, regresarían para asesinarlos. Finalmente, en la noche del 30 de octubre de 1993, Irwin, Denny y Knight viajaron en auto hasta el Rising Sun, mientras un cuarto hombre manejaba por delante como explorador. Cuando el explorador observó que la fiesta de Halloween estaba en pleno apogeo, dio el visto bueno al equipo de ataque de la UDA, quienes aparcaron su Opel Kadett robado frente al bar y luego entraron, vistiendo trajes de trabajo y pasamontañas. Cuando los 3 hombres entraron, armados con un rifle de asalto, una escopeta calibre 12 y una pistola semiautomática, algunos de los asistentes a la fiesta creyeron que no era más que una broma. 1 o 2 se rieron al ver a los hombres vestidos con sus trajes y máscaras mal ajustadas, y armas viejas, que creyeron réplicas. Sin embargo, sus armas no eran en absoluto réplicas, y cuando más y más clientes del bar entendieron lo que estaba pasando, cayeron en silencio. Stephen Irwin,
armado con una variante checa de la K llamada BC-58, vio el terror en los ojos de sus víctimas y sonrió. Luego, tras levantar su rifle, gritó, «Truco o trato», antes de comenzar a disparar. Jeff Deeney, armado con una pistola de 9 milímetros, disparó una sola bala contra una mujer que intentaba huir antes de que su arma se atascara, y pasó el resto del ataque intentando liberarla sin éxito. Torrance Knight, armado con la escopeta, custodiaba la entrada mientras los disparos continuaban, siendo el único que no disparó su arma. Steven Irwin, en cambio, disparó un total de 60 balas de acero a los asistentes desde su rifle de asalto totalmente automático. Le tomó poco más de 2 segundos rociar el interior del Rising Sun con exactamente 30 cartuchos de munición calibre .762, a una velocidad de más de 700 metros por segundo, que destrozaron los marcos de madera de mesas y sillas, atravesaron cuerpos humanos y lanzaron fragmentos de vidrio que se incrustaron en la carne de los clientes del bar. Cuando el cargador del rifle de Irwin se vació y el arma dejó de disparar, un silencio fúnebre se apoderó del Rising Sun, roto solo por los gemidos de los heridos graves. La ráfaga de Irwin había sido devastadora, pero los aterrorizados ocupantes del bar creyeron que el tiroteo había terminado. Comenzaron a salir lentamente de sus escondites, solo para ver a Irwin reemplazando su cargador vacío por uno lleno. Una mujer comenzó a suplicarle que no volviera a disparar. Él simplemente la ignoró, recargó su arma y luego envió la primera de sus nuevas balas a través de su cráneo. La gente se lanzó a cubierto mientras Irwin una vez más rociaba al azar a los ocupantes del bar, y de nuevo le tomó apenas segundos para llenar el lugar de muerte y destrucción. Cuando el segundo cargador se vació, los sobrevivientes lo oyeron reír mientras observaba la muerte y devastación que había causado. Todavía riendo, salió, subió al auto robado y escapó con sus compañeros armados. Los primeros servicios de emergencia en llegar describieron la escena como un infierno viviente. Clientes muertos y moribundos esparcidos por la pista de baile, mientras partes del piso se convertían en charcos brillantes de sangre y vidrios rotos. 8 personas habían muerto en el acto, mientras que 19 fueron llevadas al hospital con heridas graves. 6 de los muertos eran católicos, mientras que, irónicamente, 2 eran protestantes. Los muertos fueron identificados como Karen Thompson, de 19 años, y Stephen Mullen, de 20 años. También se encontraban Moira Doody, de 59 años, y Joseph McDermott, de 60 años. Los otros incluyeron a James Moore, de 81 años, John Moe, de 50 años, John Burns, de 54 años, y Victor Montgomery, de 76 años. Al día siguiente, la Asociación de Defensa del Ulster se atribuyó la responsabilidad de la masacre, refiriéndose a ella como una incursión, y declaró que los asesinatos eran, cito, «la continuación de nuestras amenazas contra el electorado nacionalista que pagará un alto precio por la masacre de 9 protestantes el sábado pasado». Un miembro de la UDA de West Belfast afirmó que sus hombres, cito, «tenían información de que altos miembros del IRA bebían en The Rising Sun. Desafortunadamente no estaban allí en Halloween, pero nuestros muchachos actuaron de acuerdo a la información que les fue dada». El ala de Relaciones Públicas de la UDA actuó con la misma profesionalidad dudosa que caracterizó a los problemas, pero detrás de escena hubo una relación enfermiza entre los militantes. Los hombres armados fueron recibidos como héroes, con Steven Irwin siendo especialmente jactancioso de su acto de salvajismo. Alardeó de haber ejecutado a una mujer católica que le rogó que no acabara con su vida, orgulloso de haber mostrado la misma falta de piedad que los que destruyeron la pescadería de Fiesel. Gracias a que los servicios de seguridad británicos habían infiltrado ampliamente a ambos lados de los grupos paramilitares, identificar a los atacantes fue notablemente simple. Sus nombres pasaron de bar en bar hasta llegar a los oídos de los informantes británicos. En las semanas siguientes, Steven Irwin, Jeffrey Deeney y Torrance Knight fueron rastreados y arrestados por la policía de Irlanda del Norte. Durante su primera comparecencia en el estrado, Torrance Knight fue filmado riendo, provocando y lanzando insultos a los familiares de las víctimas antes de ser llevado fuera de la corte. Jeffrey Deeney permaneció en silencio, pero Steven Irwin, responsable de la mayoría de las muertes y lesiones, describió sus crímenes como venganza y añadió que no sentía remordimiento alguno. Finalmente, en febrero de 1995,
Los 3 hombres fueron condenados a cadena perpetua por su participación en lo que se conoció como la masacre de Grey Steel. Torrance Knight recibió una condena adicional por su participación en los asesinatos de Cregan, en los que 3 católicos inocentes fueron asesinados a tiros por hombres armados de la UDA. Los 3 hombres debieron haber pasado el resto de sus vidas en prisión, pero debido a las cláusulas del acuerdo de paz conocido como el Acuerdo de Viernes Santo, Irwin, Dini y Knight fueron liberados en el año 2000, menos de 5 años después de comenzar sus condenas supuestamente de por vida. El Acuerdo de Viernes Santo permitió la liberación de muchos prisioneros peligrosos en ambos lados de la división política y religiosa. Michael Stone, famoso por su ataque con granada y armas de fuego en el funeral de un miembro del IRA asesinado, fue liberado mucho antes de que su sentencia se cumpliera, al igual que Patrick Magee, quien intentó asesinar a la primera ministra británica en el atentado del Hotel Brighton en 1984. Pero otro prisionero que recuperó su libertad gracias al acuerdo fue Sean Kelly, el único sobreviviente del equipo de bombas del IRA, que detonó su dispositivo de manera prematura en la pescadería en Shankill Road. En nombre del progreso, el poeta y nativo de Belfast Alan Gillis escribió un poema con el mismo título, Progreso, que dice lo siguiente: dicen que Belfast estuvo atrasada por años, y es estupendo ver ahora algo de progreso. Así que supongo que podemos esperar sacar cajas de la tierra. Supongo que las ambulancias dejarán a los moribundos entre los escombros para que sean sanados explosivamente con el tiempo. 100.000 partículas de vidrio crearán patrones imposibles en el aire antes de fusionarse en la claridad de una ventana, a través de la cual una cabeza reconstituida mirará y admirará al joven tímido que saca su bomba del edificio y se va a casa. Mi nombre es Julieta, y aunque ya han pasado muchos años desde aquella época, cada vez que se acerca Halloween, hay un sentimiento que regresa, uno de incomodidad y de temor. Crecí en un pequeño pueblo en el estado de Indiana, en Estados Unidos, donde las cosas, de alguna manera, siempre parecían más sencillas, y hasta diría que más seguras. Los veranos eran largos y calurosos, el otoño cubría todo con una capa crujiente de hojas, y en invierno, una manta de nieve protegía las casas y los caminos. Los recuerdos de mi infancia en el pueblo son casi todos felices, menos uno. La gente que llega a vivir aquí, o que solo lo visita durante la época de Halloween, probablemente no se entera de esto, pero hubo un tiempo en el que nuestro pueblo decidió no celebrar esa fecha. Y no fue solo por 1 año o 2, sino por mucho más. De hecho, creo que aún hay familias que ni siquiera dejan que sus hijos pidan dulces, y los padres más jóvenes evitan hablar de ese tema en presencia de sus propios hijos. Quiero contarles el motivo detrás de todo esto, el recuerdo que todavía me quita el sueño algunas noches, y que nunca he podido olvidar. Cuando yo era niña, Halloween era una de las fechas que más esperábamos. Mis amigas y yo pasábamos semanas preparando nuestros disfraces. La mayoría de nosotros no teníamos mucho dinero, así que nuestros disfraces eran en su mayoría hechos a mano, pero eso los hacía aún más especiales. Una sábana con agujeros se convertía en un fantasma, un sombrero de cartón y una escoba vieja en una bruja, y así íbamos ideando qué seríamos cada año. Todas las noches del 31 de octubre, el pueblo entero se llenaba de niños disfrazados que corrían de casa en casa pidiendo dulces, riendo y gritando, «dulce o truco», en cada puerta. Pero todo cambió cuando yo tenía 10 años. Ese año, ya teníamos planeado nuestro recorrido por las calles. Mis amigas Ana y Lisa y yo habíamos planeado disfrazarnos de un grupo de pequeñas brujas. Fue un año de mucha emoción porque era la primera vez que nuestros padres nos dejarían salir solas, siempre y cuando nos quedáramos en las calles principales y nos aseguráramos de estar en casa antes de las 9. Las calles del centro estaban bien iluminadas, y en teoría, no había nada que temer. Recuerdo cómo empezó esa noche. El aire olía a calabazas recién cortadas y hojas secas, el cielo estaba despejado, y en el horizonte solo había la luz tenue de la luna. Mi madre me hizo prometer que no me metería en los callejones ni aceptaría nada que no fueran dulces en su envoltorio. Me dio un beso en la mejilla y me observó desde la puerta hasta que me reuní con Ana y Lisa en la esquina. Ellas también estaban listas, y todas reímos al ver cómo nos quedaban nuestros disfraces de bruja.
Pasamos la primera hora riendo, corriendo y recogiendo dulces. Era como cualquier Halloween. Las casas estaban decoradas con telarañas falsas y calabazas talladas con sonrisas burlonas. Pero en algún punto de la noche empezamos a notar algo extraño. Habíamos llegado a una parte de la calle que estaba un poco más apartada del centro, donde las casas estaban más espaciadas y las luces de los porches no eran tan brillantes. Fue entonces cuando vimos a aquel hombre por primera vez. Estaba al final de la calle, de pie, en la penumbra, disfrazado de bruja. No era una bruja como la que mis amigas y yo pretendíamos ser. Su disfraz era inquietante, casi real. Llevaba una capa negra que le cubría hasta los pies, un sombrero puntiagudo que apenas dejaba ver su cara y, aunque no era muy alto, algo en su postura daba miedo. Estaba completamente quieto, y aunque la calle estaba llena de niños corriendo y padres hablando entre ellos, parecía que nadie más lo notaba. Pero mis amigas y yo lo vimos. Lisa fue la primera en hacer una broma sobre él, diciendo que seguramente era un adulto aburrido tratando de asustar a los niños, y Ana se unió riendo diciendo que probablemente intentaba ganar algún concurso de disfraces. Yo me reí también, aunque en el fondo algo me incomodaba. Había algo en la forma en que ese hombre estaba de pie, observándonos, que hacía que el aire a mi alrededor se volviera pesado. Seguimos caminando por unas cuantas casas, tratando de ignorarlo, pero cada vez que nos volvíamos, él estaba ahí, parado en la misma posición, con la mirada fija en nosotros. Al final, simplemente nos apresuramos y volvimos a la calle principal, pensando que si nos alejábamos lo suficiente, dejaríamos de verlo. Pero cuando llegamos de nuevo al área iluminada, Lisa notó algo. La figura oscura de la bruja había comenzado a moverse lentamente en nuestra dirección. Fue entonces cuando empezó realmente el miedo. No dijimos nada a nuestros padres ni a nadie, simplemente seguimos recogiendo dulces como si nada hubiera pasado. Pero mis amigas y yo teníamos un acuerdo silencioso de que nos mantendríamos juntas y evitaríamos volver a los lugares menos iluminados. Esa noche, después de hacer nuestro recorrido, cada una regresó a su casa, y al menos yo, traté de olvidarme del extraño hombre disfrazado de bruja. Pero lo que ocurrió al día siguiente me mostró que no sería fácil olvidarlo. La mañana del 1 de noviembre, en la escuela noté que faltaban algunos compañeros. Al principio no pensé mucho en ello, pero cuando llegué a casa esa tarde, mi madre estaba extrañamente callada, y mi padre, que casi nunca veía durante la semana porque trabajaba en la ciudad, estaba en casa temprano. Los noté intercambiando miradas como si ocultaran algo. Cuando les pregunté qué ocurría, me dijeron que algunos niños habían desaparecido la noche anterior y que la policía estaba investigando. Dijeron que era mejor no preocuparme, que solo debía tener cuidado y no andar sola. Aquella noche, apenas pude dormir. Me pasé horas despierta en mi cama, escuchando cada sonido que provenía de la calle y pensando en aquel hombre disfrazado de bruja. Había algo en la forma en que había estado de pie, en cómo había comenzado a seguirnos, que me hacía pensar que había algo profundamente malo en él. Cuando finalmente me dormí, soñé que veía a la bruja fuera de mi ventana, observándome desde la penumbra. Los días pasaron, y en el pueblo comenzaban a correr rumores. Decían que alguien había visto al hombre de la bruja llevándose a uno de los niños. Otros decían que lo habían visto deambular por las calles vacías, buscando más niños. La policía aumentó las patrullas en el área, y los padres se volvieron mucho más estrictos con sus hijos. Durante el día, el pueblo estaba tranquilo, pero en las noches todo se volvía silencioso, como si la gente tuviera miedo de salir. Al año siguiente no hubo Halloween en el pueblo. Mis amigas y yo todavía hablábamos de aquello, susurrando en el patio de la escuela, especulando sobre quién podría ser ese hombre, dónde se escondía y qué había pasado con los niños desaparecidos. Nadie parecía saber nada con certeza. La policía dejó de investigar oficialmente después de un tiempo, pero en el pueblo, la gente seguía hablando. Decían que alguien había encontrado uno de los sombreros de bruja en el bosque a las afueras del pueblo, y otros aseguraban haber visto la sombra de la bruja en las noches sin luna, observando desde los árboles. Pasaron los años y nunca volvimos a tener Halloween en el pueblo mientras yo crecía. Mis amigas y yo crecimos, dejamos el pueblo, pero aquella noche de Halloween y la imagen de la figura oscura en el disfraz de bruja siempre permanecieron conmigo.
Cada vez que regreso al pueblo y paso cerca de las calles en las que solíamos pedir dulces, siento un escalofrío, como si él todavía estuviera ahí, en algún lugar, observando y esperando. Nunca se supo quién era aquel hombre. Tampoco se supo qué pasó con los niños desaparecidos. No se sabe si están muertos o vivos o qué hizo realmente con ellos.